Queridos hermanos, en el tercer domingo del tiempo ordinario, parece que la liturgia quiere seguir siendo como un eco de los días de Navidad, porque la primera lectura que hemos hecho del libro de Isaías es la misma que se hizo en la noche de Navidad. En la misa de medianoche, en la misa del gallo, la primera lectura es la misma. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, una luz les brilló. Aquella noche salíamos de las tinieblas del Adviento, de los siglos, las tinieblas de la historia, las tinieblas de la preparación, de las figuras que anunciaron la venida del Mesías, para entrar en la luz que había venido a la tierra por medio de la Virgen María en las entrañas purísimas de la Virgen y que se había hecho niño, para que viendo la ternura del niño pudiéramos acercarnos sin temor alguno hacia Dios. Ahora, esta lectura de Isaías se cumple de otra manera en Jesucristo ya adulto, en Jesucristo que comienza su vida pública. Esa tiniebla en la que vivía el pueblo de Israel, esa tiniebla que había sido así jalonada, salpicada de voces que anunciaban al Mesías por medio de los profetas, por medio de sibilas, por medio de oráculos, de acontecimientos históricos. Ahora esa oscuridad va a ser disipada totalmente porque comienza la predicación de Jesucristo. Y las primeras palabras que Jesucristo nos dice en su predicación es: convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Esa es la primera munición que nos hace Jesucristo. La primera advertencia: convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Y ahora todo el programa de Jesucristo se va a desarrollar con ese fin, de que lleguemos a la conversión, de que nos vayamos santificando, de que abandonemos la oscuridad del pecado, del error y caminemos hacia la luz que es Jesucristo. Parece que vuelve otra vez a ponerse con fuerza ante nuestros ojos, ante nuestro corazón, la imagen de la luz. Jesucristo, luz del mundo. Jesucristo, luz de las almas. Jesucristo, luz de los pueblos de la tierra, que con su palabra, con su predicación, con sus milagros, quiere llevar la salvación al mundo entero. Y esa es la razón por la que en este día, al lado de esa primera llamada, convertidos porque está cerca el reino de los cielos, esa inauguración luminosa de la predicación de Jesucristo, tenemos la llamada a los primeros apóstoles, a los hermanos Santiago y Juan, y a Pedro y a Andrés. ¿Qué nos está enseñando el Evangelio entonces? ¿Qué nos enseña hoy la liturgia de la Iglesia? Pues que es precisamente ella, la Santa Iglesia, representada en estos primeros apóstoles, que son las columnas y cimientos de la Iglesia, la que tiene que llevar la salvación al mundo entero, la que se ha convertido en portadora de la luz de Cristo a la tierra, a todos los pueblos de la tierra. Por eso, desde la ascensión del Señor a los cielos y en Pentecostés, hasta el día de hoy, la Iglesia acompaña a la humanidad en su caminar peregrino por este mundo. La Iglesia no es algo ajeno a este mundo, no es algo extemporáneo, fuera del mundo, no. La Iglesia está radicada en el mundo, está cimentada en Jesucristo, pero dentro del mundo. La Iglesia acompaña a la humanidad, coge el sufrimiento, las alegrías, las penas, los gozos, las tristezas, las esperanzas de la humanidad entera y las asume como propias. Y por eso, con razón, el Papa San Pablo VI dijo que la Iglesia era experta en humanidad, porque no hay nada que se le escape a la Iglesia. Mucho antes de que las ideologías políticas, de que las ideas filosóficas llegaran al mundo, llegaran a la sociedad, llegaran a este pueblo, por ejemplo, ya estaba la Iglesia. Y la Iglesia ha sabido vivir a lo largo de sus 2000 años de historia, con monarquías, con repúblicas, con democracias, con regímenes liberales, con regímenes conservadores. La Iglesia ha sabido vivir y sobrevivir a todas estas cosas. Por eso a la Iglesia nadie le puede dar nunca lecciones
de situarse ante los acontecimientos del mundo. Porque la Iglesia ya lo conoce. La Iglesia, por eso, la Iglesia cuando habla, cuando predica en su doctrina, siempre llama a la conversión, siempre llama a la cautela a sus hijos. Porque sabe por su experiencia histórica hacia dónde conducen los acontecimientos y qué es lo que puede llevar a lo bueno, a lo maravilloso del ser humano, pero también a lo que puede llevar lo peor del ser humano. Por eso la Iglesia es sabia, por eso la Iglesia es madre, por eso la Iglesia es maestra de los pueblos. Y a la Iglesia hay que escucharla. Porque quien se niega a escuchar a la Iglesia, se niega a escuchar la predicación apostólica y se niega a escuchar a Jesucristo. La Iglesia siempre tiene una voz autorizada. Por eso la Iglesia a veces molesta mucho cuando habla. Y por eso la Iglesia siempre se la quiere identificar con facciones políticas o con ideologías políticas, ¿no? Ahora en este momento en el que estamos toda España alborotada porque se quiere dar la opción a una mujer que quiere abortar a que escuche el latido fetal de su niño. Y está el patio alborotado. Y estamos ahora que si los obispos dicen, que si los obispos no dicen. Los obispos han mantenido siempre una defensa férrea de la vida. Y no tiene que dar lecciones nadie de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Porque esa es la Iglesia. La Iglesia está para curar, para sanar las heridas de la humanidad. Aquí es muy fácil hacer leyes para que una mujer muchas veces, pues débil, sin recursos y sin nada, tenga la opción fácil del aborto. Pero nadie se preocupa de esa chica, de esa mujer, cuando sale del abortorio y tiene una herida grande en el alma, en el corazón y en la psicología. Y hay que sanarla, y hay que recogerla, y hay que abrazarla, y hay que reintegrarla. De eso nadie se preocupa. Se habla mucho de los derechos, pero si cercenamos el primer derecho, que es el derecho a la vida, del nasciturus, ¿de dónde emanarán los derechos entonces? ¿Veis? Filosofías pobres, filosofías líquidas, filosofías que no han hecho nada bueno por la humanidad. Y sin embargo tenemos a la luz del mundo, que es Jesucristo, que habla en su Iglesia para iluminar, para acoger, para sanar, para acompañar, para curar. Por eso, este Evangelio que hemos leído hoy nos terminaba diciendo: Jesús comenzó el anuncio del reino y curó las enfermedades y las dolencias del pueblo. Porque para eso está la Iglesia en este mundo, para sanar al mundo, para curarlo. ¿Por medio de qué? Pues por medio de la gracia, por medio de los sacramentos. Por eso es importante conocer bien el septenario sacramental, los 7 sacramentos. Desde que son pequeñitos los niños hay que enseñárselo. Bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, unción de enfermo, orden sacerdotal y matrimonio. Porque son 7 remedios medicinales del alma. El bautismo que nos entra ya en la vida eterna, nos hace hijos de Dios, miembros de la familia de Jesucristo. La confirmación que nos da la plenitud del Espíritu Santo y nos hace testigos valientes de Jesucristo, soldados de Jesucristo. La penitencia que nos sana de los pecados, que nos cura las heridas del pecado mortal y de los pecados veniales. La Eucaristía, que es alimento del alma, que es prenda de vida eterna, de la salvación eterna, que es Jesucristo entrando en nuestra alma en gracia. Jesucristo se recrea en nosotros como un jardín precioso, nos hace nuevos por medio de la Santa Eucaristía. La unción de enfermos, para fortalecer a los débiles, para perdonar sus pecados, configurarlos con la pasión del Señor y darles consuelo, sanarlos en su cuerpo y en su alma, y también, ¿por qué no?, prepararlos para la muerte. El orden sacerdotal, para que la predicación, el sacerdocio de Jesucristo, el sacrificio pascual de la misa, se siga desplegando en el mundo, se siga anunciando en el mundo, en todos sus órdenes, diáconos, presbíteros y obispos.
y el matrimonio para consagrar en un solo amor, en una sola carne, en una sola alma, en un solo espíritu, el amor entre el hombre y la mujer, que Dios coge, que Dios lo hace suyo, y por eso es indisoluble, porque es algo que ya no pertenece solo a ti, sino que es de Dios, que Dios ha empeñado. Lo que es una mera unión natural, porque el matrimonio es una unión natural entre el hombre y la mujer, no hay otra cosa. Dios la eleva a sacramento, la hace suyo y le empeña la gracia. Y por eso los 7 sacramentos en su conjunto son medicina de Dios, son comunicación, son encuentro de Dios con nosotros. Y hay que conocerlos, cuidarlos, prepararlos bien, recibirlos con amor. ¿Para qué? Y termino. Para que Jesucristo siga siendo luz y salvación para nosotros. Para que podamos seguir diciendo con el salmista: el Señor es mi luz y mi salvación, no temeré. Nadie podrá hacerme daño, porque Él es mi escudo protector. Porque con Él lo tengo todo, porque sin Él me siento débil, pero con Él lo puedo vencer mis pasiones, puedo vencer mis iras, mis temperamentos, puedo todo. Fijaos que hay un salmo incluso que lo dice con una frase así un poco brusca, ¿no? Dice: y me da la fuerza de un búfalo, y me da la fuerza de un búfalo. Es un animal potente, un animal fuerte, un animal tosco. ¿Para qué? Para que no tengamos miedo a nada ni a nadie en este mundo. Para que no tengamos miedo a los enemigos del alma, no tengamos miedo a los enemigos de la carne, no tengamos miedo a los enemigos de la fe. Que seamos valientes. Porque hoy tenemos muchos cristianos tibios, muchos cristianos cobardones, muchos cristianos sí, de pecho, pero luego fuera de la iglesia, a hacer cosas distintas a lo que la iglesia quiere, a ser contrarios a la iglesia, porque lo dicen otros. No necesitamos eso. Necesitamos tomar conciencia de nuestro ser cristianos, de que le debemos el alma y la vida a Jesucristo, Señor nuestro, que va a ser el que nos juzgue el día que muramos, que va a ser el que nos juzgue el alma. No los líderes de este mundo, que todo pasa, que todo es efímero, que muchos pensaron que serían dioses y formarían paraísos en la tierra, y están muertos y conocemos sus tumbas. Pero Jesucristo es el único que vive eternamente y que va a juzgar el alma. Y a Él tendremos que dar respuesta de nuestros actos. Pues hermanos, pertrecémonos bien con los sacramentos de la gracia y dejémonos iluminar por Jesucristo, ahora y por los siglos de los siglos. Amén.